Damas y caballeros, amigas, un fuerte aplauso para recibir a nuestra amiga y compañera, ¡a la Inca! ¡Bravo, Inca! Hola, Inca. ¿Cómo va? Bienvenida. ¿Cómo estás? Mis locos. ¡Hola, loquita! Están bárbaros todos, ¿no? Re tranquilo. Tranquilísima, Sí. niebla. ¿Quién era ese muchacho? Clos. Que hablaba así. Mariano Clos. Le mandamos No un sé saludo. por qué el nivel de random que arrancamos No mentando a Mariano Clos. Estamos fingiendo demencia todos. Sí. Atención. Vamos a hablar de algo muy, pero muy actual, que tiene que ver con el neoliberalismo y el autoritarismo. Porque vieron que la última semana de Milei de La Libertad Avanza fue full. Si alguien decía, bueno, no le digan fascista, no tuvo un buen momento en el sentido de que, bueno, a ver, yo creo que este gobierno no es fascista en un sentido, es complejo, es una discusión interesante, Sí. pero claramente tuvo dinámicas autoritarias, complicadas, y hace mucho tiempo que se viene hablando justamente del autoritarismo y el giro autoritario del neoliberalismo, que es algo a nivel global, pero yo les he hablado de este tema, les he contado algunos autores, como ya los autores neoliberales, Milton Friedman, Rothbard, ya la democracia decían... Decían como con la democracia no se cura, no se educa, No. qué sé yo, pero de un lado choto, digamos, de un lado que no queríamos Sí. que digan eso. Era en definitiva cuestionar la democracia, ¿no? No es muy Exactamente, es esa la idea, pero lo que no trabajamos tanto y que sí se ha trabajado mucho por los especialistas es el tema de por qué eso funciona en la sociedad, qué está pasando en la sociedad, ¿no? ¿Qué hace que una serie de insatisfacciones de este momento histórico puedan canalizarse por derecha, que esa me parece que es la gran cuestión, y esto le habla directamente al peronismo, porque más allá de todo lo que esté sucediendo, en términos de contenido y de Sí. propuesta, es la sociedad con la que vos vas a tener que lidiar. Es una sociedad mucho más punitivista y es una sociedad con determinadas características que quiero que pensemos juntos, Dale. justamente para ver qué hacer, ¿no? ¿Qué puede hacer cualquier tipo de nosotros políticos que no sea los libertarios? Vos te podés parecer a los libertarios, podés buscar eso, pero lo más posible es que las segundas marcas siempre terminan como desgranándose. La idea sería proponer una alternativa Sí. real, ¿no? Bueno, uno de los que trabajó el vínculo entre neoliberalismo y neoautoritarismo es Ezequiel Ipar, es un autor argentino. ¿Qué es lo que dice él? Él lleva todo esto a la crisis del mercado financiero en el 2008, ¿no? Que acá, bueno, gobernaba Cristina, estábamos medio en un limbo, pero ahí empezaron a pasar una serie de cosas que comenzaron a generar un malestar en la globalización, ¿no? Según Stiglitz también. Sí. ¿Qué es lo que trajo asociados, además de los padecimientos de una crisis económica? Bueno, fenómenos muy diferentes, el resurgimiento del nacionalismo, que lo estamos viendo también a nivel global, la ruptura de pactos de solidaridad institucionalizados, la lucha en torno a la legitimidad del estado de bienestar y la creciente influencia de discursos públicos y partidos políticos racistas, ¿no? También la xenofobia, Claro. pero también una nueva oleada de críticas a las desigualdades sociales. O sea, fíjense cómo esto también tiene una doble vía, que yo creo que La Libertad Avanza también interpretó muy bien. Porque La Libertad Avanza no era solamente todo sobre xenofobia, sobre racismo, sino que también apelaban a esta cuestión de la desigualdad, de la casta y vos que estás siendo víctima de una situación desigual, ¿no? Bueno, todo esto, según este autor, nace en 2008, ¿no? Hay otro autor que se llama Strick que plantea que en realidad lo que sucede con el capitalismo democrático es que comienza a resquebrajarse no por las demandas excesivas de los trabajadores. ¿Vieron que qué pasó en el peronismo en el 17 de octubre y en todo ese periodo? El capitalismo democrático o el liberalismo político que existía hasta ese momento se resquebraja porque los trabajadores empezaron a plantear una serie de demandas, ¿no? Claro. Y ahí aparece toda la crítica que hace Perón, muy Claro. interesante, a la democracia liberal, porque era básicamente una democracia que disfrutaban muy pocos y el resto de los trabajadores estaban excluidos de la vida democrática. Pero ¿qué pasa a partir de los años 70, según este autor? Básicamente el capital rompe con esa lógica democrática. No es ya los trabajadores o como pasó acá en el 2001 que se vayan todos, sino que el propio capital dice, la verdad que ya no necesito
involucrarme mucho con el tema de que los trabajadores tengan derechos o que haya pleno empleo. Paja, todo eso ya paja. Ya fue, ¿no? Que obviamente que coincide con la crisis, creo, del petróleo, pero también coincide con todas estas nuevas ideas neoliberales que empiezan a gestarse. En realidad empiezan no a gestarse, sino a tener buena fortuna en este momento, ¿no? En la década del 70. Entonces ya no tienen ningún tipo de responsabilidad asumida. Vieron que ahora está muy de moda el tema de las élites económicas argentinas. Hay muchos libros y mucho pensamiento sobre eso. Decir, che, las élites económicas argentinas, ¿qué carajo quieren para el país? Claro. ¿Tienen alguna responsabilidad sobre el destino de la patria? ¿Les chupan huevo? ¿A algunos les importa, otros no? Es una gran... ¿Qué quieren, no? Sí. ¿Qué quieren con este quieren? país? ¿Qué ¿Es país solo quieren? guita o quieren algo? Claro. Exactamente. Bueno, este chabón dice que en realidad la gobernanza neoliberal ya no se hace más esas preguntas, ¿no? Y dice, yo ya la verdad que no tengo tanto amor por la democracia, por la política democrática, y me parece que eso lo estamos viendo bastante a nivel global. Pero Ipar dice que el problema es que este otro autor plantea que como el capital se retrae de la democracia, lo único que genera en la población es la desafección. Esto de no me interesa, que un poco lo vimos en las elecciones. La gente no va a votar, ya no me importa tanto, Claro. ya fue. Y lo que dice este Ipar es, no, bueno, pero no estamos pensando que justamente hubo propuestas por derecha para justamente lidiar con esa insatisfacción. No es que solamente la gente está apática, que sí, pero además está derechizada, ¿no? Entonces, él va a plantear cómo surge y cómo aumenta el autoritarismo social. O sea, antes de que surja Milei, tuvo que ir increyendo un autoritarismo social. Y acá tenemos que pensar una continuidad entre el gobierno de Macri y el de Milei, ¿no? Porque no es que de la noche a la mañana emergen todas estas lógicas. No, y con la pandemia en el medio, que es La pandemia en el siempre medio. un factor que por ahí a veces nos olvidamos porque queremos olvidarnos también, ¿no? Hay una cuestión medio psicológica de querer negar esa época porque nos hizo mierda, pero que todos esos discursos fueron especialmente puestos sobre la mesa y se aceleraron Se especialmente aceleraron, sí. Durante la pandemia y Sí. post-pandemia, ni hablar. ¿no? Sí, totalmente, porque además ahí el Estado que te encierra, ¿no? Sigue Y todos operando. nos pusimos un poco vigilantes también. Sí, totalmente, ¿No? totalmente. Hubo Sí, se ahí- agudizaron también o sea, se pusieron muy de manifiesto las diferencias de quienes, por ejemplo, trabajan en el Estado y Total. seguían cobrando y se quedaban en su casa, Sí, a y los que quienes- eran autónomos o monotributistas que no salían y no Absolutamente. cobraban. Fue una época que nos hizo mierda. Entonces, nos hizo mierda, sí, nos sí. hizo mierda, totalmente. Incluso también la inflación se vinculó con la pandemia, porque Sí, el sí. tema de tener que emitir, que a veces yo escucho a algunos dicen, no, Keynes dice que hay que emitir solamente cuando hay una guerra. Bueno, una pandemia es medio Es como lo una mismo, guerra, sí. Claro. digamos, hasta Guzmán lo dijo, ¿no? La economía totalmente para parada, los sí. economistas del déficit, que digo, estoy bastante de acuerdo con los problemas que plantean, pero digo, Claro. bueno, En una pandemia, en una papi. pandemia había que emitir, Claro. si no, ¿qué vas a hacer? Que la gente se muera, es medio raro. Bueno, ustedes dirán, bueno, Inca, pero todo esto de la xenofobia ya existe, ¿qué es lo nuevo de este momento histórico? Bueno, Ipar dice que este nuevo autoritarismo se entrelaza con libertades de mercado, ¿no? Aparece el racismo, la xenofobia, la misoginia, el deseo de segregación cultural, pero vinculado con el universo semántico de las libertades de mercado, ¿no? O sea, no es solamente bardear a los enfermos, a los niños enfermos del Garrahan, sino hacerlo a partir de lógicas liberales de, bueno, pero no podemos gastar, pero el mercado se regula solo, ¿no? Con una lógica neoliberal que tiene que ver con ese imaginario. Yo no tengo la culpa de que tengas un hijo con discapacidad. Exacto, esta idea de yo no tengo la ¿Por qué culpa. te lo tengo que pagar? Claro, y cómo, pará, a ver, ¿cómo llegás Claro. a eso? Bueno, a partir de un individualismo exacerbado, que es el que justamente propone la escuela austríaca y todos esos autores, ¿no? Este Ipar hizo un trabajo empírico, porque esto es empiria, viejo. ¿Y qué encontró? Encontró 4 principios prácticos del neoliberalismo que están sedimentados en la cultura y que inciden y se acoplan con disposiciones autoritarias, ¿no? El chabón dijo, yo encontré 4 tópicos bien neoliberales que se solapan con ideas autoritarias. ¿Cuáles son? Bueno, primero es la oposición a las políticas redistributivas del Estado, ¿no?
Claro, y la justificación de las desigualdades que impone el juego libre de los mercados de bienes materiales y simbólicos. Bueno, te tocó esto, hermano, ¿qué querés que haga? Yo no puedo andar redistribuyendo, porque me complicás a mí, nos complicás a todos y aparecen todas esas teorías. El segundo es la exacerbación ideológica de la meritocracia, ¿no? Que también lo vemos. El tecnocratismo, también esta idea de que la técnica nos va a poder resolver todo, de que con Mercado Pago el país se resuelve. Ya está, tenés Mercado Pago, listo. No toques a Galperín, no lo critiques en nada, por más que el tipo diga que hay que cerrar las universidades públicas o las forradas que dice, porque con Mercado Pago resolvemos que esto no significa hablar mal de Mercado Pago y negar que Mercado Pago es una gran empresa que genera trabajo, y que están innovación absolutamente técnica. todos los... No, pero además que están en todos los celulares del país. Totalmente, y que ayuda para que las personas puedan hacer transacciones. En la calle le compras a un artesano en la Comprás calle. en el subte un par de medias y lo pagás con Mercado Sí, Pago. unas paltas, lo que sea, Sí, por sí. supuesto, Eso ¿no? está, Pero digo, eso eso está. es una cosa y otra cosa es decir, esto es sagrado, es lo único que necesitamos. O sea, necesitamos solo Mercado Pago, no necesitamos el Garraham. Claro. No, bueno, necesitas el Garraham, necesitas escuelas, necesitas Necesitas al universidades, Estado también. claro. También lo necesitas. El tecnocratismo, entonces, y la cuarta sería la adición a los estímulos de las nuevas culturas corporativas que generan la obligación de aceptar formas de trabajo flexibilizadas y sometidas a un riesgo permanente, ¿no? Esto también lo ha trabajado mucho Pablo Semán. Sí. Hay un libro que se llama Desquiciados, que es una compilación de Alejandro Grimson, y tienen un artículo muy interesante de Ulises Ferro y Pablo Semán que se llama 100% blanco y villero, conservadurismo rebelde, libre mercado y derechas populares, ¿no? ¿Qué es lo que quieren plantear estos autores? Que esta suerte de adopción de la lógica de la flexibilidad laboral, del riesgo permanente, se considera como algo positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay como una suerte de romantización, como hay una suerte de idea de que vos estás siendo un héroe en tu propia vida, estás jugando un juego que te va a generar un ascenso, ¿no? Trabajadores de plataformas, las personas que venden sus cosas en Mercado Libre, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cuentapropismo y este mundo del trabajo que se ha considerado que el peronismo descuidó, ¿no? Porque justamente fue formando, no solamente que no están encuadrados en sindicatos, sino que además tienen estas otras subjetividades, ¿no? Que tienen que ver con el Estado a mí no me sirve, el Estado a mí me molesta, y básicamente toda esta vida de flexibilidad y de riesgo, lejos de ser algo indeseable, me gusta. También aparece algo muy importante que ellos estudian y que, digamos, para mí me hace todo el sentido del mundo, que es esto de poder controlar tu propio tiempo, ¿no? Sí, tiempo y tu guita, ¿no? ¿Qué haces con tu guita? Sí. ¿Qué haces con tu tiempo? Sí, es muy interesante esa discusión Sí. porque a eso le falta una alternativa Sí, a esta total. época, ¿no? No hay un relato alternativo a Sí. lo que estamos viendo, ¿no? Sí, y además me parece que también el riesgo es decir, bueno, como existen estos trabajadores que tienen toda esta construcción subjetiva sobre la precarización, entonces todos tenemos que ser lo mismo, ¿no? Claro. Como que está ese riesgo de la solución es nivelar para abajo. Sí. Y la libertad avanza todo el tiempo juega con eso. Vieron que cuando fueron las protestas por las universidades que decían, bueno, pero los pobres no van a la universidad, ¿no? Como en plan, Claro. vamos a bajar todo el tiempo la vara. Y me parece que justamente lo que tendríamos que hacer es disputar para encontrar una alternativa superadora para estos trabajadores, porque la verdad es que la flexibilidad y la inseguridad social sigue existiendo y en algún momento eso se paga. Sí. No es que, bueno, es gratuito, digo, y en algún momento, digo, yo a veces pienso que este tipo de mitologías que se construyen y que estos autores explican también, que es el neoliberalismo de abajo hacia arriba, no es que te lo impone Milei o te lo impuso Macri, sino que ya está funcionando en cómo la gente vive, su relación con el Estado, su relación con el sector privado, pero me parece que también son imaginarios que uno puede tener cuando es más bien joven, cuando no envejeciste, cuando no necesitas una pensión, ¿no? Cuando no necesitas, cuando no tenés problemas de salud, ¿no? También me parece que son imaginarios. Digo, reitero, aventureros, épicos, de flexibilización, que funcionan cuando no tenés hijos, ¿no? Cuando no aparece esa dimensión en donde vos necesitas cuidados. Necesitas cuidados de tus hijos, de tus mayores. Es medio también digamos, puedo entender lo atractivo que es, porque yo he vivido en situaciones de flexibilidad y encontrás lo positivo, Sí. pero también es verdad que yo no sé cuánto se puede sostener En en el una tiempo, vida. claro, una vida entera, ¿no? claro. Es una pregunta, capaz que sí, capaz que se puede sostener
sostener eternamente y la gente le gusta vivir en una situación de flexibilidad. Sí, por supuesto que todo lo que acabo de narrar, es una pregunta directa a qué va a ser el peronismo. Y no me refiero solamente a los candidatos, me refiero al sindicalismo, columna vertebral, ¿no? Digamos, cómo se van a transformar esas instituciones y esas figuras para poder dar respuesta a esto que está sucediendo y no simplemente estar insistiendo en lógicas y marcos que por ahí están siendo muy disputados, y no por Milei, sino, reitero, de abajo hacia arriba. Aquí hay algo epocal muy complicado, ¿no? Que además parece que no, con el avance de la inteligencia artificial y el avance de la técnica, no creo que sea cada vez menos esto. No, al contrario, ¿no? se va a profundizar. Se va a profundizar el tecnocratismo. Sí. Es interesantísimo el debate. No parece ser el momento en el que esas discusiones se vayan a dar. Yo se las tiro. No, yo se las tiro. Me da la sensación de que... ¡Cuca! No, pero me da la sensación de que justo la parte en la que el peronismo tendría que estar generando... debatiendo este tipo de cosas. Alternativas ¿Qué a todo se esto? hace con la salud? Vemos ¿Qué después se de hace cómo con quedan la las listas para las distintas secciones electorales, quién va de dónde y quién va de Pero tal. ¿quién va de cuarto concejal? Pero te estoy hablando de tecnocracia. Yo quiero mínimo 2 consejeros con Yo quería discutir otra cosa. Un aplauso, amigos, amigas, para la Inca. El maldita suerte que siempre nos hace pensar. Gracias, Inca.